50, así que estamos en el número ideal. ¿Les ha parecido bien arrancar con música o seguimos con la pantalla en negro? Estuvo bueno, profe. Yo no sabía si estaba entrando o no a la clase de Derecho. Esa era la idea. Engañarlos con música. El DJ es muy malo, pero tiene esa cosa tecnológica. A mí se me va a complicar mucho poner música. No, hablando de tecnológicas, anoche, no sé hasta qué hora me quedé viendo por qué no podía pasar los power. ¿Se acuerdan de que no? Yo sí lo veía y ustedes no lo veían pasar. Creo que lo solucioné. Arranquemos. Vamos a primero hacer el repaso como habíamos quedado de la clase anterior. Hacemos unas preguntas. Obviamente no son preguntas que tengan que responder con el libro en la mano ni conceptualmente, sino ideas, y vamos viendo si han quedado algunas bien firmes. Primera pregunta. ¿Qué tipos de descansos vimos el viernes? El diario, el semanal y el anual. Perfecto. ¿Se acuerdan los límites? Que el descanso diario tenía que tener un descanso dentro de la jornada, o si no, si eran 2 jornadas seguidas, un descanso entre jornadas. El semanal que tenía que tener un descanso después de las 13 y el domingo por las 24 horas, y el anual dependía de la antigüedad. Perfecto. El diario, 12 horas de jornada a jornada, semanal de 35 continuas, y el de vacaciones continua en función de la antigüedad. Perfecto. ¿Cuánto eran los días de vacaciones? Rapidito, 14, 21, 28, 35. Sin pensarla, tiene que salir automático. ¿Sí? ¿Qué otros descansos, salvo los que son estas pausas de almuerzo, alguna cosita rara, qué otros descansos se les ocurren o que hayan escuchado o que hayamos visto el viernes? Aparte de estos tres, ¿no? Los compensatorios era, profe, cuando trabajaban más horas, más días. Cuando trabajaba sábados y domingo, en su horario teórico de descanso, correspondió otorgar el franco compensatorio. Perfecto. ¿Qué otros? Tengo 50 chicos. Hasta ahora van hablando 2. Anímense. Vimos los feriados, pero no sé si se consideran descansos también. Sí son descansos también. Vamos con los feriados. ¿Cuál es la diferencia entre descanso y feriado? Desde el punto de vista de la fundamentación. El descanso era para recuperar la energía y el feriado para que el trabajador pueda participar de la celebración. Perfecto. ¿El feriado, si lo trabaja, genera franco compensatorio? No, solo se paga, depende si es provincial. O sea, si es provincial se paga el doble de la remuneración. ¿Si es provincial? O sea, si es feriado, digamos. Si es feriado provincial, ¿se paga el doble? No, el provincial no. El provincial no, el provincial se considera no laborable. Y los no laborables no se pagan. Okay. Salvo el Guille, que es muy bueno como contador. No, a ver, Rami Morales, perfecta la respuesta de que el feriado no genera franco compensatorio y si se trabaja se paga el doble. Solo estamos hablando de feriados nacionales, ¿sí? A ver, yo apoyo mi posición. Ley Provincial 4059, sancionada con fuerza de ley, artículo 1, días feriados, son feriados provinciales, 23 de agosto y lunes de carnaval, cuando no lo teníamos como feriado nacional. Artículo 3, carácter, los días feriados provinciales serán observados obligatoriamente en la actividad pública y privada, rigiendo las normas legales sobre el descanso dominical. Si bien estamos de acuerdo que no puede la provincia meterse en estos temas, el 23 de agosto yo es el único que respeto y lo pago como si fuese nacional. Pero estrictamente, feriado hablamos nacionales. Guille, está perfecta tu postura y la celebro. La celebro desde un punto de vista jurídico. Yo siempre voy a estar a lo que sea aumentar derechos a los trabajadores, dentro de los límites legales. Tal cual. Dentro de los límites legales, todo lo que sea más derechos a los trabajadores, porque ustedes tienen que entender, chicos, que los trabajadores, y esto es difícil que
que a veces se logra entender en ciencias económicas. Es la parte hiposuficiente de la relación laboral, es decir, es la parte débil de la relación laboral. Entonces, siempre se debe propender a proteger al trabajador, porque el trabajador solo pone a disposición su fuerza de trabajo. Quien detenta los medios de producción y quien gana la plusvalía es el empleador. Siempre estamos hablando de los límites legales y además esto que yo le estoy diciendo no es antojadizo. Lo dice la propia Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional, que son los principios básicos que nos rigen como nación, establecen esto que le estoy diciendo. Entonces ustedes tienen que tener esa mirada al analizar el derecho laboral. Entonces, la postura de Guillermo es excelente y sobre todo, ¿saben qué es lo más excelente? Que ustedes tienen que tratar de hacer suyo de esto y de los debates que tenemos internamente, que son debates buenísimos y que cada vez aprendemos nosotros mucho, que son fundados y que tienen un fundamento. Entonces ustedes en una respuesta nos pueden dar la visión que estimen conveniente en tanto y en cuanto esté fundada. Guillermo dice, yo fundo mi postura, yo entiendo esto, por esto, por esto y por esto. No dijo, yo creo que sí, porque soy el profesor. Eso es lo que ustedes tienen que sacar de esto. Cada uno funda su postura. Y ya no importa. Genial. A ver, ¿qué otro tipo de descanso pueden conocer? O más que descansos, licencias, para ir al término que dice la ley de contrato. La licencia Por Bien, maternidad, enfermedad. Bien, maternidad, las enfermedad. particulares que plantea la ley de contrato de trabajo o los convenios colectivos. Convenios colectivos tienen otro tipo de licencias, exacto. ¿Qué más? ¿Cómo cuáles serían las Trabajo particulares? también. Alguien dijo las particulares. ¿Cuáles serían? Licencias por razones electorales también hay, profe. Correcto, esa es ley. Por estudio también. Sí. 14 días Por en la examen. ley de contrato de trabajo, por examen. Pero ¿saben Examen. cuál es la diferencia de eso? No es paga. Los 14 días por exámenes no son pagos. No son pagos. No, digamos, no te pueden sancionar y tienen obligación de dártelo. Ahora no es pago. Dentro de esas licencias especiales está el de matrimonio, que también lo tocamos un poquito las veces Y por pasadas. nacimiento también hay, profe. Por nacimiento de hijo. ¿Qué opinan de que el hombre solo tenga un día por el nacimiento del hijo? Me parecería que tendría que tener más, quizás no los 3 meses que tiene la madre, pero sí un poco más para poder relacionarse con su bebé. Un día es claramente un sesgo patriarcal. ¿Saben qué pasa en otros países europeos? Voy a meterle siempre en la cuestión de género, ¿eh? ¿Saben qué pasa en otros países? En otros países, si no me equivoco, Suiza, cuando los hijos son de los mismos padres, sin importar el sexo, la madre no se puede tomar más de 2 licencias por maternidad. ¿Qué les quiero decir? Si la mujer, no la madre, perdón, la mujer. Si una pareja tiene 2 hijos, las 2 primeras licencias por maternidad de los 90 días, que en Europa hay muchos países que tienen 180 días, se las puede tomar la madre. Si llegan a tener un tercer hijo, no se la puede tomar la madre, se la debe tomar el padre, obligatoriamente. Y cada licencia es opcional de que se la tome el padre o la madre. Y obligatoriamente frente al tercer hijo, quien debe gozar, quien se debe tomar esa licencia es el padre. Me parece muy interesante. Está bueno, profe. No, porque aparte hay padres que ejercemos la paternidad. Yo, gracias a Dios, en el trabajo que tengo, tuve 4 días hábiles, por lo menos pude estar 4 días con mi hijo. Un día es una locura. Tu mujer sigue en la cesárea, sigue internada, y vos tenés que ir a laburar. Es una locura. No permiten el ejercicio de la paternidad. Totalmente. Después lo que pasa a segundo plano en la discusión es quién paga la licencia. Que por eso siempre hay una reticencia de los empleadores a tocar este tipo de situaciones. Me parece bien como está hoy que la pague el Estado, porque el Estado es el que pretende eso. Me parece perfecto que la pague el Estado.
A mí me parece muy bien que la pague el Estado, digamos. Para redondear, artículo 158 de la Ley de Contrato, licencias especiales, clases. Nacimiento de hijo, 2 días corridos, y estamos hablando del padre porque la madre va con la licencia por maternidad. Matrimonio, 10 días corridos. Fallecimiento de cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley. Fallecimiento de hijos o de padres, 3 días corridos. Fallecimiento de hermano, 1 día. Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario. Estos son ejemplos mínimos y obligatorios que da la ley de contrato. Cada convenio colectivo por actividad puede tener distintas licencias especiales, incluso creando otras que acá no están previstas. El paso siguiente es 159, cálculo. Las licencias a que se refiere el artículo 158, el que acabamos de leer, serán pagas y el salario se calculará con arreglo a lo dispuesto en el 155. ¿Cuál es el 155? ¿Se acuerdan? ¿El de retribución? El de retribución de vacaciones. ¿Estamos? Con lo cual, el cálculo de las licencias nos obliga a hacer unos números apartes y pagar con un extra esos días. ¿Estamos? Ya vamos a ver un cálculo de vacaciones y vamos a entender cómo funciona. ¿A qué voy? Estas son las mínimas. Los convenios colectivos establecen otras, creando incluso institutos que acá no están. Hay convenios colectivos que crean las licencias en los casos de adopción. Acá estamos hablando de nacimiento de hijo. De adopción no dice nada la ley. Convenios colectivos modernos incluyen incluso la licencia parental de hasta 30 días. Ahí sí pagas por el empleador. Y en algunos casos aumenta también la licencia por maternidad fuera del régimen que tiene esto previsto. ¿Estamos? Siempre vemos la base en la ley de contrato y después revisamos el convenio colectivo que vamos a aplicar a una relación en particular. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda con esto? Es un repaso simplemente. No, profe, todo claro. Buenísimo. ¿Los 50 tienen todo claro? ¿Avanzamos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Anímense a hablar. Cuando tengan que rendir el examen oral, ahí sí le vamos a ver la cara y van a sufrir, si no. Y si no, por el chat. Gracias, Fernando. Bueno, le subimos al aula virtual el material de hoy, le subimos la planilla de Excel con los ejercicios y habían quedado pendiente de resolver el ejercicio de feriados y un ejercicio de liquidación de vacaciones. Hagamos eso primero y recién nos metemos de cabeza en la unidad 4. ¿Les parece? Arranquemos primero haciendo numeritos. Ustedes. Ahí comparto el Excel. Ustedes me avisan cualquier cosa. ¿Lo tienen? Sí, profe. Buenísimo. ¿Qué habíamos dicho de los feriados? ¿Daba lo mismo que lo trabaje o no lo trabaje? No, No, el sí. feriado tiene que pagar el doble. Bien, Si si es lo trabaja, nacional. si es nacional, se paga doble y no lleva el compensatorio. Estamos de acuerdo. Si no lo trabaja, Se tenía un plus. tenía un plus. Perfecto. ¿Quién? ¿Todos los trabajadores? El que no lo trabajaba. El que no lo trabajaba, pero con la liquidación mensualizada. El que era jornalizado iba a cobrar lo mismo. El que lleva el plus es solo el mensualizado. ¿Se acuerdan? La última pantallita Sí, que sí, vimos el profe. viernes. Bueno, con esas dos ideas les planteamos lo siguiente.
Un recibo de sueldo que tiene un concepto, el básico, la antigüedad y el presentismo, un bruto de 67.760,20. La idea del ejercicio, que es súper sencillo, es que ustedes calculen, en el primer caso, que el trabajador mensualizado no trabaja el feriado, y en el ejercicio B, que sí lo trabaja. ¿Se animan a hacer el cálculo? Si alguien ya lo tiene hecho, me cuenta. Les doy 2 segundos para que lo hagan. José, vos también lo vas a tener que hacer, ¿no? Y loco, Guille, vos estás loco, para eso están los contadores. Para eso están los contadores. Es más, no tengo ni un contador en el estudio, tengo que estar haciendo una planilla de liquidación solo. Una barbaridad. Pero es cierto que le tienen fobia a los números o es un mito. A ver, fobia no, el tema es que tenemos cabezas distintas. Mi cabeza está dirigida a resolver conflictos, digamos. Claro. No, a mí no se me enseña a pensar analíticamente con ciertos cálculos, digamos. Entonces me es mucho más fácil tener la cabeza para resolver conflictos. Claro, el típico de la formación, digamos. Así es. Bien, a ver, ¿alguno ya sacó el número o no? No me acuerdo, profe, en cuántos días dividíamos. 30. Lo estandarizamos en 30. Perfecto. Sugerencia, traten de resolverlo todos porque estos ejercicios van a entrar en el parcial. O sea, acá lo estamos haciendo entre todos, los vamos a charlar, pero cuando se sienten solos con su hoja, será problema de ustedes solamente. Y esto sí entra en el parcial. Está claro. Profe, ¿cuántos feriados teníamos que considerar? Pongamos el mes de agosto. ¿Qué feriados teníamos en agosto? Nacionales. 17. 17, que cayó martes, pero se dio feriado el 16. Lunes. Un solo feriado. Yo calculé mi ejercicio con 2 porque yo el 23 de agosto lo tomé como si fuese un nacional. Si ustedes lo resuelven con 1 está bien, y si lo resuelven con 2 está bien también. Ya se han demorado demasiado. Yo le dije que era malo, Guille. Vos sabés que vengo soñando con el ejercicio para el parcial. A punto sí de hacer una maldad, pero bueno, va a depender de ustedes. Si ustedes responden bien, los ejercicios van a andar bien. ¿Alguien? ¿Nadie lo sacó todavía? El ejercicio B con un feriado me da 70 y... Ay, espere. Que no sé cuál puse por hacerle los dos. Espere. A ver. El próximo ejercicio directamente voy a hacer poco democrático, voy a decidir quién lo resuelve y que me pase el número. Así que aprovechen ahora que en el anonimato pueden decirlo. 72.277,54 casi. ¿Ese caso cuál sería? Con los 2 feriados. ¿Trabajados? Sí. Feriado trabajado. Vamos a ver. Y con el feriado no trabajado. ¿Cuánto era el plus? Eso es lo que hay que calcular. Sí, pero no me acuerdo del porcentaje.
El Número valor por del día feriado menos el valor del día normal. del día de vacaciones menos el del día normal. De ahí sale, exactamente. Gracias. A tu compañera, ella te cantó. Profe, disculpe, recién lo que le dije es con un feriado trabajado. No ¿Por uno con- solo? Bien. Sí, perdón. Sí, está perfecto. Vamos a ver. Díganme un número con feriado no trabajado y vamos a ver la solución. Ya han aprobado matemática, álgebra, y no van a saber hacer una suma y una división. Vamos a ver cuál me han dicho. Con un feriado trabajado. A mí me da distinto el importe de mi compañera ahí. Yo ni siquiera cursé álgebra y matemática, así que vengo zafando. Zafán. A ver, me dio 72,277 con 54 con el feriado, con los 2 feriados trabajados. Les muestro el cálculo. Sumamos básico, antigüedad, presentismo, o sea, toda la remuneración del mes, dividido 30 por los 2 días trabajados. En definitiva, terminamos pagando 32 días en número a ese trabajador. 72,277. Fíjense que el original era 67,760. Con 2 feriados trabajados pasamos a 72,277. ¿Ese caso está claro? Sí, sí, profe. No es nada raro, ¿no? Y esto se liquida así realmente. Vamos a ver el no trabajado. En el no trabajado lo que hacíamos, o lo que hacemos en realidad, ahí agrando un poquito para que lo puedan ver. Un poquito, mucho. Lo que decíamos es, el trabajador mensualizado que no trabaja el feriado, igual se paga ese día, pero ese día cuesta un poquito más, porque la ley nos manda a pagar ese día como si fuese un día de vacaciones. De ahí surge el dividir por 25. El día normal, ¿qué es lo que hicimos? Sumamos la remuneración del mes, estamos hablando de los 51, los 10 y los 5, dividido los 30 días. Eso nos va a dar un día común y corriente. ¿Estamos? Para el día de vacaciones, fíjese que lo pongo en comillas, hago el mismo cálculo, pero en vez de dividir en 25, lo divido en 30. Perdón, en vez de 30 en 25. Eso me da el valor de día de vacaciones. La diferencia entre ambos valores es de 451,73 pesos. Y si estamos diciendo que fueron los 2 feriados los que no trabajó, simplemente hicimos la multiplicación de los 451 por 2. En definitiva, un mismo trabajador con la misma remuneración, con la misma antigüedad, con el mismo adicional, si no trabajó los feriados cobra 68,663, el que sí trabajó los feriados cobra 72,277. ¿Está claro esto? Sí, profe. Pregunta, hablen ahora, porque estamos justo viendo esto y entra de cajón los ejercicios estos en el parcial. Hablen ahora o callen para siempre. Sí, sí se entendió, profe. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ver ahora un caso de vacaciones y entramos en la unidad 4. Se supone que si hemos logrado sacarlo de feriado, el de vacaciones debería ser más fácil porque el cálculo es exactamente el mismo. Vamos a ver. Tenemos un trabajador mensualizado
con estas remuneraciones, básico, complemento, presentismo, antigüedad y un bruto de 33.610. En el ejercicio que ustedes tienen y que estaba en el aula, solamente tenían como dato la fecha de ingreso, el año al que corresponde la licencia y la fecha de otorgamiento, con lo cual estos datos es antigüedad, extensión y fecha de reingreso lo tenían que sacar ustedes. Para hacerla corta y no dar muchas vueltas, la antigüedad a los efectos del cálculo de vacaciones siempre se toma al 31/12 del año al que corresponden las vacaciones. Si corresponden al 2021, computo la antigüedad del 31/12/2021. Entonces, agarro el almanaque o busco los años y hago para atrás. 31/12/2021 y entre el 23/11 del 2016, que es la fecha de ingreso, yo tengo de antigüedad 5 años, 1 mes y 7 días. Como supera los 5 años de antigüedad, entra en el segundo tramo de cantidad de días. No son 14, corresponden 21 días corridos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, ¿todos? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Sí, profe. Genial. Fíjense que justamente lo que tiene esto de raro, si se quiere, es que calculamos quizás una antigüedad todavía no cumplida, porque yo podría estar otorgando vacaciones incluso en octubre 2021, pero tengo por ley que calcular la antigüedad del 31/12/2021, cuando todavía no la he cumplido. ¿Estamos? Por eso es que esto lo tienen que tener bien claro. Lo siguiente era, si yo la otorgo desde un día lunes, dice la ley, o el primer día de trabajo posterior al descanso. Acá le hicimos fácil, el primer lunes del mes va a ser 4 de octubre, el 25 tiene que volver a trabajar. ¿Por qué necesito ese dato? Porque nosotros tenemos que generar la notificación de vacaciones, entregársela al trabajador, guardarla en el legajo y decirle, te corresponden 21 días corridos por tu antigüedad, desde el 4 hasta el 24 y el 25 te quiero acá de vuelta. ¿Sí? Esa notificación, José había dejado un modelo sobre el final de su presentación. Estos son los datos que necesita para completar. Esta sería la parte, si quieren, teórica. Vamos a ver cómo lo calculan. Si yo les entrego un recibo con estos datos, básico, complemento, presentismo y antigüedad y un bruto de 33.610,95, díganme cómo sale el recibo de octubre con esos datos, incluyendo las vacaciones. ¿Se entiende qué necesitamos? Sí, profe, o sea, le tendremos que agregar los 21 días porque lo tiene que cobrar antes. Correcto. Esa sería técnicamente lo justo. Vamos a ver cómo lo podemos exponer en el recibo de sueldo. Que yo no estoy de acuerdo, pero es lo que hacemos en la práctica. Veamos cuánto cuestan los 21 días de vacaciones. Les dejo la pantalla ahí, así ustedes hacen el cálculo. ¿Puede ser que los 21 días cuesten 28.233 y pico? ¿Y pico? Sí, a mí también me da eso, profe. ¿También? también. 9 y 10. Bien, A mí también lo mismo. perfecto. La pregunta es, ¿cómo armarían el recibito? ¿Se entiende? Ustedes tienen Sí, todo no se le suma a los 33.610,95, porque se supone que se lo tenés que dar también al inicio de las vacaciones, ¿o no? Correcto. Entonces Ahora sería la- todo incluido en ese recibo. Exacto. Pero ojo, tengan en cuenta, yo acá les estoy mostrando el recibo de octubre y dentro de octubre tiene las vacaciones. Yo estoy haciendo esto al 31 de octubre para entregarle el recibo el 4 de noviembre. ¿Se entiende? Estoy devengando octubre.
Es correcto lo que ustedes han dicho. La pregunta mía va por otro lado. ¿Cómo hacemos realmente en la práctica cuando cerró octubre? Se supone que le entregamos el adelanto de vacaciones para que se vaya tranquilo. ¿Cómo quedaría conformado el sueldo de octubre entero? Hagan de cuenta que nosotros ya le dimos el anticipo allá. ¿Estamos? El día, no 4, porque el 4 salió de vacaciones, se lo teníamos que haber dado el sábado, el 2 de octubre. Yo le entregué la plata en mano, los 28 que ustedes dicen. Claro, ¿Cómo quedaría el recibo? Ahora hay que restarle los 33.000, los 28 que ya le dimos. Exactamente. Si nosotros le damos los 30, lo de octubre, y además le volvemos a dar las vacaciones, y ya se las dimos el 2, estamos pagando 2 veces las vacaciones. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Todos? Yo les voy a mostrar. Sí. Bien. 2 formas de mostrar en el recibo cómo quedaría armado. Después vamos a discutir un paso siguiente. Ustedes dijeron 28, 233,20. ¿Qué hicieron? Sumaron todos los conceptos, lo dividieron por 25 y lo multiplicaron por 21. Perfecto. Ese es el concepto vacaciones. Algo que a José no le gusta, ni a los trabajadores, ni al sindicato, ni a nadie, es ver valores en negativo en el recibo, salvo que sean descuentos. Para nada. Están prohibidos los valores negativos. Y eso no lo hemos puesto en rojo. A ver, se supone que este trabajador en octubre le vamos a tener que pagar 21 días de vacaciones y 9 días comunes de trabajo. Si me permitís, perdón, Guille, perdón, si me permitís, yo le sacaría a ese recibo el término inasistencia, porque tiene una connotación negativa. Le dejaría vacaciones gozadas menos tanto. Ah, buenísimo. Te lo doy como tip, digamos. Entonces, porque el tipo te dice, pará, lo primero te dice, pero yo no falté, estaba de vacaciones. Y tiene efectivamente una connotación negativa. Distinto que vacaciones gozadas. Fantástico. Es más, lo acabo de corregir en el Excel y lo voy a corregir en mi sistema. Me parece te lo fantástico. Digo posta porque no genera una connotación negativa. Si vos le ponés inasistencia, el tipo te genera una connotación negativa. Fabuloso. Es uso del lenguaje. Te tomo la sugerencia al pie de la letra. Fabuloso. Fabuloso. Gracias. Buenísimo. Corregido en vacaciones gozadas, resto los días a valor normal y en vacaciones pongo los días a valor de plus. ¿Se entiende? Entonces, ese trabajador en octubre, en vez de cobrar 33,610, va a cobrar 39,075. ¿Vamos? Suponiendo que nosotros ya le hayamos adelantado las vacaciones cuando correspondía, lo que vamos a hacer en la parte de descuentos es restar el anticipo vacacional y pagarle en la mano los 9 días que faltan. ¿Me entendieron esto? O sea, profe, ese sería el recibo de octubre considerando que no se lo dimos antes y ahora a ese le restaríamos otra vez los 28.000. Exacto. A ver, ¿por qué se hace de esta forma? Si Profe, yo le adelanto... ¿Sí? ¿Se toman 30 o 31 días de octubre? Estandarizamos los cálculos en 30 para no meternos en lío. Si ustedes me preguntan a mí particularmente me gusta trabajar con los días calendarios, ¿sí? Pero reconozco que por ahí genera algún tipo de inconvenientes para explicarle al trabajador por qué en meses que debería cobrar lo mismo, en uno da 30, en otro 31, en otro 28, y le sale distinto el recibo. Por ahí, para evitar esas cosas, directamente lo dejamos en 30. Y creo que eso es ya por usos y costumbres. Por eso usamos 30. ¿Tá? Vuelvo a ver si me hago entender. Desde un punto de vista práctico, eso también es recomendable estandarizar.
para que el trabajador no se sienta incómodo con variaciones en el recibo de sueldo. Es preferible estandarizar en 30. A veces hacerse más exquisito en el cálculo genera este tipo de cosas que la verdad no Y te tiene genera sentido. potenciales conflictos al vicio, digamos. Totalmente. Y la verdad, ningún abogado nos vamos a poner a ver al dedillo si tú calculas 30, 31. Exacto. Aparte, tengan en cuenta, cuando lo anualizamos, meses con 30, meses con 31 y un mes con 28, prácticamente quedamos igualados. Esa es la realidad. Usemos 30. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo. Así queda. Arranca el mes de octubre. ¿Sí? Le hago un adelanto de vacaciones porque la ley me dice pagalas antes de que se vaya. Yo le entrego en la mano, pongámosle 28, 2, 33 con 20. ¿Sí? Le tengo que hacer un recibo con todas las formalidades de la ley donde diga vacaciones anuales 28, 2, 33 con 20. ¿Estamos hasta acá? Se va el 4, el 25 reingresa, trabaja hasta el 31 y nosotros en el escritorio el 4 estamos liquidando octubre. Devengado octubre. ¿Estamos? ¿Qué hacemos? El recibo de octubre como si no pasara nada. Básico, complemento, presentismo y antigüedad. Tengan en cuenta que el concepto de presentismo, por ejemplo, en este caso puntual de gastronómicos, es un adicional que no se pierde por el hecho de la licencia anual. Por eso es que también forma parte de la base de cálculo. No me quería meter en eso, pero se los dejo picando. Liquido el mes de octubre. Después, ¿qué hago? Resto los días del trabajador por vacaciones gozadas, efectivamente gozadas, que son los 21 días, si quieren acá pongamos dividido 30, para que no hagamos lío. Y aparte yo tengo que incluir dentro del recibo formal del devengado octubre las vacaciones que ya adelanté, los 28. Todo eso en positivo. Fíjense que de 33 pasamos a 38. El viernes vamos a ver cómo se estructura el recibo. Acá nos está faltando todos los conceptos de descuentos, retenciones y deducciones. Entonces, si yo la plata, el dinero en efectivo, ya lo entregué allá 2 de octubre, lo resto en el recibo. ¿Estamos? Lo que pasa en la realidad es que para evitar lo que conversábamos el otro día, que el trabajador tenga que él encima hacer una previsión financiera, el trabajador el 4 de octubre cobró ¿qué? El sueldo de septiembre. ¿Estamos? Y el 4 de noviembre cobró el de octubre y le incluimos las vacaciones. Eso es lo que pasa realmente en la calle. O por lo menos así lo estamos haciendo. No se ajusta estrictamente a lo que dice la norma, pero este trabajador, si lo hubiésemos hecho, él cobró septiembre completo, cobró 21 días de octubre y el 4 de noviembre hubiese cobrado 9 días trabajados. Entonces, de tener 50 días de pagada, septiembre, con las vacaciones, le vamos a pagar solamente 9 días. ¿Se entiende esto? Una cosa es lo que dice la norma y cómo lo calculamos, y otra cosa es cómo lo terminamos acomodando realmente en la práctica. ¿Alguna duda con esto? Pregunten. Ahora, ya. Profe, le quería avisar que no están grabando la clase. No importa, estamos todos. José, cuando arranque con la unidad 4, José, si querés poner a grabar. ¿Alguna duda con esto? Pregunten. Profe, discúlpame, como que no me quedó claro, o sea, los 23.527 yo sé que son por el cálculo de que dividimos el total,
dividimos en 30 por los 21 días. Sí, Y bueno, ahí estaría en negativo. Y los 28.233, o sea, ahí lo está sumando, pero, o sea, lo dividimos ahí por 25. ¿Por qué sería? Es que no. los dividimos por Ahí. 25 para poder calcular un solo día de vacaciones, que es más caro. Cuando lo dividimos en 30 sacamos el valor del día común. Y cuando lo dividimos en 25, que es lo que dice la ley en el 155, es para calcular un día con un adicional. Les muestro, a ver con esto capaz que lo aclare o lo oscurezca, dependerá de ustedes. Este es un plan B de cómo mostrarlo en el recibo. Lo mismo que liquidamos al lado, pero calculado como el plus feriado plus vacacional. La remuneración dividido 30, la remuneración dividido 25 por 21 y la diferencia da 4.705,53. En el recibo tiene que salir exactamente el mismo número. Lo que estamos haciendo es mostrar de dos maneras distintas el mismo cálculo. Este plus vacacional se calcula exactamente igual que el plus feriado. ¿Se dan cuenta de eso? Yo acá, acá lo tomé más fácil, hice directamente de la fórmula, saqué el de los valores. Los 28 menos los 23. Si lo quisiéramos hacer al detalle, deberíamos hacer la suma de la remuneración dividido 30 por 21 menos la suma de la remuneración dividido 25 por 21 y vamos a llegar a los 4.705. Ese es el mayor valor que cobra el trabajador cuando sale de vacaciones, el mensualizado. Ah, listo, profe, ahí ya me quedó. ¿Quedó mejor? Claro, es que no entendía la diferencia entre los 28 y los 23, o sea, qué pasaba con eso y ya entendí. Perfecto. Que era bueno por lo del 10. Gracias, profe. Bien, de nada. ¿Alguien más? Pregunten ahora, estamos charlando, no se está grabando, así que nadie va a quedar en evidencia. Me interesa que entiendan esto porque realmente este es un cálculo cotidiano. Vacaciones tenemos el año redondo porque las actividades son de todo tipo, ¿sí? Hoy liquidé vacaciones, no hoy, ayer liquidé vacaciones para transportistas, transporte de carga, y estamos en septiembre. Si Profe, no hay, entonces, ¿sí? En la práctica no se adelantan los 21 días de vacaciones, sino lo único que se adelanta son el plus vacacional y el otro mes cobra los 30 días normales. ¿Puede ser? Esa es otra solución, esa es la intermedia. Es adelantarle solamente el plus y decirle, cobraste el mes pasado lo que correspondía, te doy el plus y después te liquido el mes como si no hubiese pasado nada. También se hace, ¿sí? Pero ese te obliga a llevar un control distinto, porque te obliga a hacer el cálculo, a hacer el plus, entregarle el plus, pero igual en el recibo mensual vas a tener que incluirlo y restarlo. ¿Por qué? No se olviden que después de hacer todo el proceso de liquidación, tenemos que generar aportes y contribuciones. ¿De dónde salen los aportes y contribuciones? Del devengado mensual. Con lo cual yo tendría que tener la información concatenada al cierre. Entonces, si le adelanto las vacaciones, la tengo que restar. Si le adelanto solo el plus, no lo tengo en cuenta, pero le liquido solo el mes. Bueno, pero cuando vaya a liquidar aporte y contribución, tengo que sumarlo a los dos, porque el plus vacacional es un concepto remunerativo y lleva aportes y contribuciones. ¿Se entiende? Esas son las cosas que vamos a ver hoy día en unidad 4. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Anímense. Estamos charlando en serio. Les queda para ustedes un ejercicio, queda para el viernes, y lo vamos a charlar el viernes antes de arrancar, que es el de vacaciones desjornalizados. ¿Sí? Es un ejercicio chiquito. Piénsenlo, resuélvanlo y lo charlamos el viernes. Dejo de compartir y vamos a ir a la unidad. ¿Dijo que esa planilla ya la subió al aula? Sí, no la de los resultados, ¿no? La de los ejercicios.
Ah, bien. Están en la unidad 3. Ah, bien. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien? ¿Seguimos nomás? Tomen aire 5 segundos y vamos a arrancar con la unidad 4, si les parece. Profe, una Pongo pregunta. a grabar entonces. ¿Les parece? Lo de Dale, los José. resultados Sí, lo va a Omar. subir a la página. ¿Cómo, perdón? Sí, los resultados de la planilla esta que estaba haciendo. Después lo va a subir al link. Sí, se sube. A ver, la idea es que lo puedan resolver ustedes y después vean el ejercicio. Si no lo piensan, no sirve. Se los entrego directamente a la solución, no va a tener sentido. Sería muy interesante que los revisen. Y si tienen dudas el viernes, cualquier cosa me preguntan cuando arrancamos la clase, resolvemos y recién avanzamos. ¿Sí? Vamos con la unidad 4. Unidad 4 es la unidad de remuneraciones. ¿Sí? Es una unidad larga. Es una unidad larga. Estaba haciendo cálculos en el libro de Grisolía, que es el que está compartido, son casi 100 páginas. Yo no pretendo con el material abarcar las 100 páginas. Lo que voy a hacer es orientarlos dentro del libro y que después ustedes puedan estudiar cada uno de los temas. ¿Estamos? Es una orientación. El Power es una orientación para la exposición y para ustedes. La idea es que lo podamos charlar también porque hay varias cosas interesantes en remuneraciones. Si me preguntan a los efectos del ejercicio, la bolilla 4 es la que tenemos que saber como el Padre Nuestro para que todas las otras bolillas cobren sentido. ¿Estamos? Desde jornada, desde extinción, desde suspensiones, seguridad social, colectivo, o sea, todo eso cae en la 4. De hecho, José, después te voy a pedir que me hagas acordar de sugerirle a Cecilia que cambiemos el orden de la 3 con la 4. Ahí se empezó formalmente a grabar. ¿A grabar? Dale, de una. Porque fíjate que estamos tocando muchos temas de remuneración con jornada y por ahí es más fácil ya haber visto remuneración para arrancar con feriados y vacaciones. Quizás. Como siempre les digo, el derecho del trabajo es una cadenita. Va un eslabón al lado del otro. Es imposible hablar de la 1 sin tocar la 2, de la 2 sin tocar la 3 y así sucesivamente. Pero el orden cronológico sirve a veces metodológicamente. Ahora, no se puede nunca tocar ningún instituto del derecho del trabajo sin relacionar con otro. Así es. Vamos a ver. Perfecto. A ver. ¿Ustedes la ven completa? Esperen un segundito. Ahora sí, profe. Bien, solucionado un problema entonces. Arrancamos con la unidad 4. A ver, lo importante de la unidad 4 en el concepto de remuneración, ustedes agarren el libro que quieran, van a encontrar varias definiciones. Creo, para poner una distinta, la de Rodríguez Mancini, que es un libro muy interesante, es viejito, pero es un libro muy interesante para leer. Dice que la remuneración es el beneficio retributivo que recibe el trabajador como contraprestación del trabajo prestado en relación de dependencia o por la puesta a disposición del empleador de su fuerza laboral, aun cuando éste no la utilice. ¿A qué les hace acordar ese segundo renglón? ¿Ya se han olvidado? Jornada de trabajo. A jornada, bien Anaí, perfecto. También descubrí la forma de ir viendo yo el Power e ir viendo la pantalla del Meet, así que ya no queda a oscuras. Ahora los puedo identificar.
Bueno, Vienen pero ahí. compartí esos conocimientos, porque si no uno navega. Anoche, no te digo que anoche en la locura esta de poder solucionarlo, de que no podía mostrarlo en pantalla completa, ahí encontré esta otra cosita. Perfecto, Ney, es el concepto de jornada. Estábamos hablando de puesta a disposición. Fíjense lo que dice Grisolía en el libro que ustedes tienen compartido y es el que nosotros sugerimos que sea el libro de cabecera, más todo lo que puedan sumar. Grisolía dice que la remuneración es la principal contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato y su pago constituye la principal obligación del empleador. Imagínense a qué punto es la obligación principal, que después viene todo un bloque de protección de la remuneración. Proteger la remuneración contra el propio trabajador, contra el empleador y contra los acreedores del empleador. ¿Sí? A ese nivel tenemos que entender la remuneración. Y dice además, en la misma línea, no se circunscribe simplemente a la contraprestación efectivamente o al trabajo efectivamente realizado, sino que se extiende la disponibilidad de la fuerza de trabajo del dependiente en favor del empleador. Por eso también es que hay situaciones en que el trabajador, habiendo puesto su fuerza de trabajo a disposición, pero no habiendo prestado efectivas tareas, igual devenga remuneración. ¿Estamos? Eso es fundamental. Un caso, la licencia por enfermedad. ¿Hay prestación de tareas? No. ¿Hay remuneración? Sí, bajo la forma de licencia por enfermedad. ¿Estamos? ¿Qué más? Antes de avanzar. Por regla general, el único caso que da derecho a perder la remuneración en forma general es por ausencias de exclusiva culpa del trabajador. Por eso, un descuento normal de días son las inasistencias injustificadas. No se presentó, no dijo por qué, no dio explicaciones, listo. Eso sí permite descontar la remuneración. Esa es la regla general. ¿Estamos? Y otra condición importantísima es que tiene un carácter oneroso. ¿Sí? No se presume gratuito. ¿Se acuerdan de la otra presunción que vimos en las primeras clases? La que José contó la anécdota con su profesor. Jóvenes de poca memoria. Artículo 23. ¿Pero se acuerdan de la anécdota o no? La del lustra, la del que lustra los zapatos. Exactamente. ¿Qué decía? La presunción... Que si había relación de trabajo entre el que lustra y, bueno, la persona que está recibiendo el servicio. Exacto. ¿Cómo funciona la presunción? ¿Qué decías? Se presume que la prestación de servicio... Presume la existencia del contrato a la prestación de servicio. De contrato jurídico laboral, o sea, de relación laboral a prestación de servicio. Exactamente. Y acá lo que te está diciendo, yo veo a alguien trabajando, presumo que hay contrato y relación. Y si está trabajando y presumí que hay contrato y relación, presumo que es de carácter oneroso, nunca gratuito. ¿Estamos? Y siempre, y ya en una línea moderna, porque esto lleva ya unos años, constituye siempre, bajo cualquier punto de vista, una ventaja patrimonial para el trabajador la remuneración. Desde ese concepto de ventaja patrimonial es que se han derivado muchísimos fallos de corte, donde cosas que antes decíamos que no eran remuneración, terminan siéndolo. ¿Por qué? Porque dicen que no solamente el salario que nosotros normalmente conocemos es la remuneración, sino aquello también que le da al trabajador la oportunidad de no tener un gasto, que de todos modos lo hubiese tenido.
Cuando avancemos en el material se van a dar cuenta o van a entender del todo esa idea. Ventaja patrimonial. ¿Estamos? Otra cuestión muy difícil a veces de explicarlo en la práctica es que hay varios conceptos de remuneración. El que a nosotros nos interesa en estos momentos es el concepto que dio Rodríguez Mancini y Grisolía y que está ratificado en el 103 de la ley de contrato. El 103 dice textualmente: a los fines de esta ley, es decir, en el marco del contrato individual, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. ¿Estamos? Fíjense que continúa más adelante y dice: el empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicios por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Es decir, que la doctrina, la ley y la jurisprudencia mayoritaria van de la mano. ¿Estamos? Esto sería el concepto de remuneración, disponibilidad. ¿Estamos? Y les decía, hay varios conceptos de remuneración. Este es el que a nosotros nos interesa desde el punto de vista del derecho individual. Pero tenemos otro concepto de remuneración que lo da el artículo 6 de la 24.241, que es la ley previsional, el SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino. Eso lo vemos en unidad 9. Pero, ¿por qué los tomamos a los dos? Porque en general, todo lo que es remuneración a los efectos de la ley de contrato es remuneración a los efectos previsionales, en general, pero no son exactamente idénticos. ¿Estamos? Fíjense cómo arrancan. A los fines de esta ley, dice la de contrato, a los fines del sistema de jubilaciones y pensiones, entiendo esto por remuneración. Estamos hablando de cosas distintas. Y les agrego otra más. Hay un concepto de remuneración en la ley de asignaciones familiares, hay un concepto de remuneración a los efectos de la ley del impuesto a las ganancias y el sistema de retención de cuarta categoría a las rentas del trabajo personal. Todo eso tenemos el merengue en la cabeza. Lo que a nosotros nos interesa en estos momentos es quedarnos con el concepto del 103 y decir que a los efectos de la ley previsional son casi iguales. Lo que es remuneración para la ley de contrato es remuneración a los efectos previsionales. Esto simplemente un resumencito. Principal contraprestación dice la ley y el otro dice todo ingreso. A los efectos de la ley de contrato definimos salario laboral. A los efectos de la ley previsional, el salario de seguridad social. ¿Por qué es tan importante? Porque una vez que definimos remuneración a los efectos del SIPA, lo que estamos definiendo es la base de cálculo de aportes y contribuciones a todos los subsistemas de la seguridad social. Jubilaciones y pensiones, obra social, PAMI, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. ¿Estamos? Esta tarea que a veces nosotros la hacemos muy rutinaria porque, como les digo, en la mayoría de los casos la remuneración de la ley de contrato es la misma remuneración a los efectos previsionales, sale rapidito el recibo y el cálculo de aportes y contribuciones, pero no siempre es así. Vamos a ver algunos casos. ¿Cómo vamos a atacar? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Sí, Guille, perfecto. Yo estoy tomando asistencia, así que... Buenísimo, buenísimo. Pregunten y, como les digo, esto los voy a orientar dentro del material. Y esto que sí me parece que es importante, importantísimo en realidad que lo entendamos, los caracteres de la remuneración. Busquen el libro que busquen, van a encontrar más, menos, con una definición más larga, más corta, pero en definitiva yo entiendo que en estos 9 caracteres tenemos casi cubierto todos los ángulos. Perdón que intervenga, Guille. Esto es pregunta de examen, chicos. Lo preguntamos
siempre caracteres de la remuneración y lamentablemente le erran generalmente. Sí, en los finales esta es una de las preguntas importantes. A ver, ¿por qué? Porque esto nos da el parámetro de si han entendido o no han entendido la unidad 4. El resto pueden ser detalles, pero estas definiciones son fabulosas. Cuando hablamos de igualdad a los efectos de la remuneración, pongamos en contexto, venimos caminando de la mano del 14 bis de la Constitución. ¿Sí? De ahí viene el principio de igualdad que establece igual remuneración por igual tarea. ¿Estamos? En realidad esto ¿a dónde apunta? A que no haya ningún tipo de discriminación vía la remuneración. ¿Estamos? Que sea hombre o que sea mujer, en la medida que cumplan la misma función, la remuneración tiene que ser la misma. Esto no implica bajo ningún punto de vista que podamos tener a través de un análisis objetivo, ¿estamos? O de mayor eficiencia, decir, este trabajador se lo puede recompensar mejor. Pero es un terreno pantanoso, es hacer distinciones objetivas y que podamos tener un respaldo es bastante difícil. Terminan siendo cuestiones subjetivas y si es subjetivo, alguito de discriminación casi siempre implícito tiene. Con lo cual el principio es igual remuneración por igual tarea, pero yo podría mejorar en caso de eficiencia y si esa eficiencia sale de parámetros objetivos. Suficiencia presume que el trabajador a través de la remuneración va a poder satisfacer las necesidades básicas de él y de su familia. ¿Estamos? Alimento, vivienda, educación, esparcimiento. La remuneración tiene que cumplir con ese carácter. ¿Estamos? Cuando habla de intangible e inalterable, ese carácter va enfocado directamente al empleador. Derechito. ¿Por qué? Porque le dice que no puede bajo ningún punto de vista y unilateralmente disminuir la remuneración. ¿Estamos? Eso, si no, sería una violación a una condición esencial del contrato de trabajo. Y esto lo vimos como ius variandi y lo podemos aplicar a este carácter. Cuando hablamos de conmutatividad, lo que dice es, tiene que haber equivalencia entre la remuneración que el trabajador está percibiendo, ¿sí?, con el trabajo que él realiza. Tiene que haber una relación de equivalencia entre lo que cobra y lo que hace. ¿Estamos? Y aparte el trabajador, y aquí sí viene un concepto importantísimo, es ajeno al riesgo empresario. ¿Qué significa? El trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo y debe, como obligación principal, recibir su remuneración, independientemente de la gestión de negocios del empleador. ¿Estamos? Justicia, también del 14 bis de la Constitución. Cuando habla de justicia, habla de remuneración justa, ¿sí? Y lo podemos asociar al concepto de una remuneración digna, que tenga relación al aporte que el trabajador realiza en ese proceso productivo. A esa justicia se refiere el carácter. Continuidad, estamos hablando de contratos, o lo vieron con contratos de tracto sucesivo, es decir, que no se agotan con una única prestación, sino que están disponibles a perdurar en el tiempo. Entonces, si el contrato perdura en el tiempo, yo estimo que la remuneración como trabajador se va a mantener en el tiempo. ¿Estamos? Sí prevé la ley algunas situaciones de interrupción en el pago de la remuneración, pero son casos excepcionales. ¿Estamos? Otra que es importantísima, carácter alimentario. ¿Está? Dijimos, si debe ser suficiente, ¿sí?, que para el sustento del trabajador. Cuando habla de carácter alimentario, lo que dice es,
tengamos en cuenta, en principio, que la remuneración es el único ingreso que tiene ese trabajador. Obviamente que los tiempos han cambiado y alguna otra cosita siempre unos pesos suma, pero no deja de tener esta condición de ser el sustento principal. Y la ley asimila la remuneración a un régimen jurídico de alimentos. ¿Estamos? Por eso es protegida por todos lados. Inembargable con límites, y lo vamos a estudiar. Y el último contenido o carácter es el patrimonial. Acá hay una transferencia efectiva, ¿sí?, de propiedad. Algo que era del empleador pasa a manos del trabajador, que genera una ganancia o una ventaja patrimonial y va directamente a su bolsillo y es de libre disponibilidad. El trabajador decide qué hacer con su remuneración. A veces la mujer del trabajador decide qué hacer con la remuneración. Bueno, perdón, era un chistecito nada más. ¿Cómo estamos hasta acá? José, no me retes, era chiste nomás. Profe. No te reto, sí, pero voy a dar mi opinión sobre el tema. No voy a meter la cuestión de género porque aparte no tiene nada que ver en esto. Lo único que estoy de acuerdo con vos y diciendo un poquito es que se trata de una ventaja patrimonial. Bajo ningún aspecto es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir esto? De que bajo ningún aspecto es ganancia. A ver si alguno lo saca. A ver, Rami Morales también que ha levantado la mano si quieres opinar. Profe. Sí. Por lo menos nosotros cuando estudiamos finanzas públicas y vimos cuando un ente liquida, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, hace el apareamiento de ingresos-gastos. Y en un salario en sí vemos lo que ingresa, pero no lo que gasta. Y ahí el profe nos decía más o menos que no estaría bien llamarle, si ponemos un impuesto al salario, impuesto a las ganancias, porque no está haciendo ese artificio matemático, digamos, de restarle al salario los gastos que tiene para llegar al trabajo, por ejemplo, el transporte. Bien. Además de esa cuestión netamente contable, que es muy bueno, me acaba de dar un gran argumento, digamos, yo me voy a un tema más filosófico, si se quiere. ¿Por qué el salario no es ganancia? Y si quieren poner un impuesto a la remuneración, que le pongan impuesto a la remuneración. ¿Por qué no es ganancia? Ceci, buenas noches. Hola Ceci, ¿cómo andás? Bueno, se la hago fácil. ¿Saben por qué no es ganancia? Porque si el salario implicaría una ganancia, no viviríamos en un sistema capitalista. Viviríamos en un sistema socialista. El empleador siempre paga menos de lo que vale el salario del trabajador. En términos de la doctrina más clásica de la economía, se llama plusvalía. El empresario se queda con un porcentaje del valor de la ganancia, que es del valor del trabajo del trabajador, que es lo que le permite la generación de capital. Se llama la diferencia entre lo que el empresario paga de salario y lo que vale efectivamente el trabajo se llama plusvalía. Por eso, el fundamento de la plusvalía es que el trabajador no participa ni en las ganancias ni en las pérdidas del empleador. ¿Sí? El empleado y no asume ningún riesgo, porque el riesgo mismo ya lo asume en el momento que asume el trabajo, sabiendo que le van a pagar menos de lo que vale su trabajo. Si no, no existiría el sistema capitalista. Si a cada trabajador se le pagaría lo que efectivamente vale su trabajo, el empresario nunca podría generar capital. ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Rami Morales estaba levantando la mano. Yo quería preguntar, pero era uno de los temas del caracteres, que no me había quedado claro el de suficiencia. Suficiencia. Sí. A ver, ¿cómo te lo...?
que le debe permitir al trabajador cubrir las necesidades elementales de él y de su familia. ¿Sí? Ese es el concepto puro de suficiencia. Tiene que cubrir alimento, vivienda, educación, esparcimiento. Ese es el carácter de suficiencia. Gracias, profe. De nada. Y creo que está en el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. A ver, lo busquemos. El 116 es el mínimo vital y móvil. Que dice que tiene que cubrir. Exacto. Debe asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Esa es la respuesta. Todo eso. ¿Ustedes creen que un salario mínimo vital y móvil cubre todo eso? No. Profe, Estamos un poquito lejos, ¿no? Ni por casualidad. yo quería hacer una pregunta sobre el carácter de inembargable. Sí. O sea, todo el salario es ahora no me va a salir. Inembargable o solo el salario vital y móvil. En principio es todo, pero con límites, hasta el salario mínimo vital y móvil, salvo en caso de cuota alimentaria, donde ahí ni el salario mínimo vital y móvil lo salva, puede el juez decidir cuánto corresponde. Eso lo vamos a ver y en detalle, ¿sí? Bien. Quédate con la idea de que es inembargable, pero con límites, y el límite es el salario mínimo vital y móvil. En términos prácticos, y por más de que después lo diga Guille, si uno cobra el mínimo vital y móvil es inembargable, salvo para alimentos. Salvo para alimentos. De ahí para arriba ya van a ver cuáles son los límites, que a su vez existe otro límite, digamos. Pero el mínimo vital y móvil es inembargable, salvo en la cuestión de alimentos. Perfecto. Genial. Seguimos entonces. Clasificación de la remuneración. Van a encontrar varias maneras de clasificarla. Yo he tomado 3 casos que son los que me parecen los más interesantes. El primero es la clasificación según la forma de determinar la remuneración. ¿Estamos? La remuneración la vamos a poder determinar por tiempo o por rendimiento o resultado. Es lo que ustedes tienen en pantalla. Lo que nosotros a veces llamamos tan genéricamente liquidación de sueldo, técnicamente nos estamos refiriendo solamente al caso de la remuneración, ¿sí?, que se paga cuando elegimos como unidad de medida el mes calendario. Estábamos hablando recién de ejemplos de sueldos mensualizados, por eso es sueldo. Ahora, la ley muchas veces no distingue entre remuneración, salario, sueldo, usa las 3 como si fuesen lo mismo, cuando en realidad no lo son, ¿sí? Por tiempo, podemos pagar al mensualizado, al que le llamamos sueldo, y a los que les pagamos por hora o por días, jornal. ¿Vamos? Actividades que pagamos por tiempo, ¿qué tenemos? Normalmente todas las actividades de empleados de comercio, las comerciales. Actividades donde pagamos jornales, la actividad rural, que es característica, y la actividad de la construcción, que son los que más vemos normalmente, ¿sí? Y lo de jornal está íntimamente relacionado por una cuestión histórica a actividades industriales, cosa que en el ámbito que nosotros nos movemos es muy chico. Fuera de determinarla por tiempo, tenemos otra forma, que es determinarla por resultado o rendimiento. Acá ya nos está hablando de otra cosa. Lo que estamos buscando es una situación donde podamos cuantificar y darle un valor a un resultado. Ahora, en la anterior, la que es por tiempo, haga lo que haga, al cabo de 30 días el sueldo es el mismo. Acá estamos buscando un rendimiento. ¿Cómo puede ser? Uno es el destajo o unidad de obra, que es el más conocido, o no tanto, y acá hablamos de unidades producidas, es decir, que vamos a hacer un cómputo de unidades, vamos a calcular por la cantidad de unidades, por el valor de cada unidad, y eso es lo que va a conformar la remuneración. Independientemente del tiempo, ahí está la distinción entre una y otra. Pero, el 112 establece una garantía. ¿Cuál es la garantía? Que nunca el trabajador podrá ganar menos del mínimo vital y móvil o
lo que establezca el convenio colectivo, y además hay una obligación patronal de dación de tareas en cantidad suficiente, es decir, que el empresario tiene que darle las herramientas y los insumos para que él pueda desarrollar su actividad y cobrar en función del rendimiento. ¿Sí? Actividades típicamente industriales. Otra remuneración determinada por resultado o rendimiento son las comisiones. Esa es un poquito más fácil, esa la tenemos un poco más a mano. ¿Cuándo se paga por comisión? ¿Alguno conoce algún caso? Los vendedores, por ejemplo, de los negocios de electrodomésticos. Sí. Las concesionarias, puede ser, profe. Las concesionarias también. ¿Qué otro caso se les ocurre? Esos son los clásicos. Los viajantes vendedores, por antonomasia. Exactamente. ¿Estamos? ¿En qué consiste la comisión? Es un porcentaje sobre la venta de operaciones concertadas. Si ustedes se ponen a leerlo en profundidad, lo que está diciendo es que el trabajador tiene que haber sido un intermediario en esa operación en beneficio del empresario, pero no pueden imputarle la no realización del 100% en la operación. Es decir, si él la hizo, trabajó, puso el vehículo en la calle, estaban a punto de firmar y se cae por una cuestión no imputable a él, tiene que cobrar la comisión. Por eso habla de obligaciones, de operaciones concertadas. ¿Sí? Cuando hablamos de individual sobre o colectivo... todo, Guille, perdón que intervenga un segundo, va por favor. Más que nada cuando por algún motivo no se puede cobrar esa... Se concerta y se dice, por ejemplo, te vendo 20 kits de limpieza de tal cosa. El tipo viene, firma, se emite la factura, se emiten los cheques, se rechazan los cheques. ¿Qué hacen? El 90% de las empresas no le pagan la comisión. Pero la ley dice otra cosa. La ley habla de operaciones concertadas. No, porque si no, vuelvo a lo mismo de la definición de recién para que ustedes entiendan que el derecho al trabajo es un todo. Si vamos a depender de si el cheque es rechazado o no rechazado, lo estamos haciendo partícipe del riesgo al trabajador. Total. Y el trabajador nunca asume el riesgo porque se le está pagando menos de lo que vale su trabajo. Y si no, no existiría el capital. ¿Sí? Pero el 90% de la empresa dice, listo, no te pago, me rechazaron el cheque, chao, no te lo pago. Y si después lo cobran judicialmente, tampoco le pagan. Ténganlo en cuenta. Pero por eso sí, es muy importante que ustedes entiendan, operación concertada es eso, que se dijo, y por parte de la empresa que representa al trabajador, se cumplió con la obligación. Es decir, se entregó la mercadería. El otro tipo no pagó, para el caso puntual de un viajante. Eso es operación concertada. Buenísimo, excelente. Dentro de comisiones tenemos las de tipo individual, las que pactamos cara a cara entre el empleador y el trabajador, y las que son colectivas cuando lo hacemos empleador con un grupo de trabajadores. Ahora, de directa e indirecta, se los dejo de tarea para la casa. Creo que la distinción es más teórica que práctica realmente. El que sí me interesa es el de primas. Cuando hablamos de primas, en realidad nos estamos refiriendo a incentivos o estímulos que da el empleador, ¿sí? Porque justamente estamos remunerando resultado o rendimiento. Una forma es a través de esa prima. Lo que está pagando el empleador es el mayor rendimiento o la mayor eficiencia del trabajador. Por ahí la crítica que tiene la remuneración por resultado o rendimiento es que a veces en este afán del trabajador de querer hacer más para cobrar más, quedan medio livianitas las cuestiones de seguridad e higiene. Esa es una crítica puntual al sistema de pago por rendimiento, que a su vez lo vemos con el otro, el que es por tiempo. Al no existir un rendimiento, le pagas el mes completo, haga o no haga. Lo que estamos tratando de conseguir o de buscar cuando determinamos la remuneración es la mejor forma de remunerar el trabajo de acuerdo a la condición que está o la tarea que está desarrollando el trabajador. Principales o accesorias de acuerdo a la importancia patrimonial. Las principales son las que acabamos de ver, las que son por tiempo o resultado. Ese es lo fundamental.
aparte de las principales, las que llamamos accesorias o complementarias, vamos a poder encontrar el aguinaldo, gratificaciones, participación en ganancias, propina, viático, adicionales y la remuneración en especie. Aguinaldo lo vamos a ver en detalle porque vamos a aprender a calcularlo. Para el caso de gratificaciones, normalmente son liberalidades que tiene el empleador para con los trabajadores. Es un pago voluntario y discrecional. Acá el problema que se genera es el de la exigibilidad. Cuando el trabajador puede decir que esa gratificación es habitual y él ya tiene la expectativa de cobro a partir de qué momento la tiene. Esto, por ejemplo, en un convenio colectivo, si mal no recuerdo, el de UTEDIC, tiene gratificaciones extraordinarias por tiempo de servicio. Se les paga un sueldo más cuando cumple 25 años de servicio. Está buenísimo. Aparte tienen que entregarle una medallita de oro de no sé cuántos gramos, dicho textual en el convenio colectivo, y se cumple. ¿A qué vamos? Esa gratificación, como recompensa, tiene que tener en claro el trabajador de qué se trata y si le va a generar o no le va a generar expectativa a futuro. Por ahí el empresario dice, che, este año tengo ganas de pagar una gratificación porque realmente ha sido un año muy bueno y no quiero que nos vaya bien a todos. ¿La puedo pagar? Claro que la puedes pagar, ningún problema. ¿Y el año que viene qué hacemos? ¿Sí? Esa es la pregunta. Cuando hablamos de participación en las ganancias, el 14 bis dice, ¿sí?, la posibilidad de los trabajadores de participar en las ganancias empresarias. Acá lo que estamos hablando es de participación en utilidades netas. Ustedes, futuros contadores, saben de qué estamos hablando. Es decir, de las ganancias del estado de resultado, incluso después de haber absorbido pérdidas de ejercicios anteriores. Sobre eso se podría eventualmente, si está previsto, que los trabajadores puedan tener una participación. ¿Qué significa? Que el trabajador y el sindicato van a tener acceso a la documentación contable para poder verificar que el resultado sobre el que estamos calculando la participación sea el que corresponde. ¿Sí? Propinas. Propina, y este es un tema que siempre trae una buena discusión. ¿Por qué? ¿Qué son las propinas? ¿Saben en dónde son habituales? En los restaurantes, profe, que a los meseros les da plata como por su servicio, digamos, por ser amables o cosas así. Exacto, sí, esa es una actividad. ¿Dónde más es común entregar propinas? En los hoteles. En los hoteles, exactamente. ¿Qué son las propinas? ¿Quién da las propinas? Los clientes. Los clientes. Los clientes, exactamente. Entonces, es una liberalidad de un tercero ajeno a la relación laboral. Es decir, alguien que no tiene nada que ver en nuestro vínculo pone plata. Y eso genera un problema. Si esas propinas son habituales y no están prohibidas, es remuneración. Y si es remuneración, ¿qué implica? Suman para calcular aguinaldo, suman para calcular horas extras, suman para calcular vacaciones, suman para calcular indemnizaciones, llevan aportes y contribuciones, es decir, con todo el combo de lo que significa remuneración. ¿Está? Ahora, sí hay casos, por ejemplo, el de gastronómicos puntualmente, que el convenio colectivo las prohíbe. Dice, se prohíbe el recibir propina por los trabajadores incluidos en el convenio colectivo. A cambio de esta prohibición, te pago un adicional, y ahí lo tienen ustedes abajo, que dice adicionales convencionales, que se llama por complemento de servicio, el ejercicio que hemos visto al principio. Ese adicional por complemento de servicio en gastronómicos suple la prohibición de recibir la propina.
Y ahora todo el mundo me va a decir, está bien, dice el convenio que está prohibida, le pagamos el adicional, pero el trabajador igual la recibe. Esa es la situación real. Si mis compañeros están de acuerdo, todas las posiciones jurisprudenciales han dicho que en la medida que el empleador la facilite o se haga el sonso, es remuneración. La prohibición tiene que ser una prohibición efectiva y con una posición positiva del empresario a que eso no suceda. Por eso en algunos lugares se ve prohibida la propina, en las cartas se dice no deje propina, se paga el servicio de mesa, una cosa por el estilo. Pero en general, esto no sucede. Y en un reclamo del trabajador, esa propina es parte de la remuneración. ¿Qué opinan? Justamente por eso creo yo la verdad que no me he animado nunca a pedirlo, será por el fuero en el que litigamos, digamos. Y además por lo difícil de la probanza. La prueba. Pero yo creo justamente que a propósito, el convenio la prohíbe expresamente. ¿Sí? Si no, digamos, y ahí si no estás poniendo en lo que se llama, digamos, la prueba diabólica o la imposibilidad de acreditar un hecho negativo. ¿Cómo acredita el empleador que no hizo los medios para no prohibirla fehacientemente? Por eso, para mí, es una cuestión saldada desde el punto de vista jurídico. La verdad que no investigué la jurisprudencia, pero desde el punto de vista jurídico, desde que el convenio dice, che, están prohibidas, hay un acuerdo empleador-trabajador, representante de los empleadores, representante de los trabajadores, que dice que está prohibida. Y a su vez, esto es muy importante, le pongo un adicional, porque no existe la renuncia de derecho gratuita, ni siquiera en el ámbito convencional, o la mengua de derecho gratuita, ni siquiera en el ámbito convencional. Yo entiendo que desde un punto de vista jurídico está saldado. Bien. Está saldado. Agrego un condimento en los fallos estos que he tenido oportunidad de ver. Pero pásamelo porque yo no lo leí, la verdad, y me va a servir. Exclusivamente de esto, porque es del 389, dice, en un caso puntual, lo que hacía el empresario gastronómico era él juntar las propinas y después distribuirle entre la gente, cuando se supone que estaban prohibidas. Entonces dice, pará, vos tenías conocimiento, vos las administrabas y vos las distribuías. Palo y a la bolsa, es remuneración. Sí, claro, pero es un reconocimiento que hace él, obviamente. Claro, pero es una cuestión específica de prueba. Es más, muchas veces, o sea, ahí claramente está yendo en contra de la normativa. Es más, hay muchos tipos que se quedan con la propina, muchos empleadores que se quedan con la propina. Digamos. Hasta pasa eso, que hay empleadores que se quedan con la propina. Pero ahí ya va una cuestión específicamente de prueba. ¿Me entendés? O sea, va a probar que el tipo hizo algo totalmente distinto. Ahora, si el empleador no tiene nada que ver con la propina y hay una bolsa común y los trabajadores van y dejan, y de última ellos deciden un sistema comunitario, porque muchas veces pasa eso, en la mayoría de los locales gastronómicos pasa eso, la propina no se divide solo entre los mozos, se divide entre todo el personal. Sobre todo lo de cocina también. Ahora, por eso, desde mi punto de vista está saldado jurídicamente, pero ahí, mirá, volvemos a lo que el derecho del trabajo es una cadenita. Ese fallo que vos traes a consideración, ¿en qué se basa? A ver si están atentos los alumnos. ¿En qué principio se basa? ¿Qué anteojo se tiene que poner? ¿Cuál Sol? El de la preeminencia de la realidad. Algo así. Exactamente, el de primacía de la realidad. ¿Por qué? Porque el convenio te dice que están prohibidas las propinas. Te lo dice expresamente. Pero ¿qué te dice el 14 de la Ley de Contrato de Trabajo? Que prima la realidad ante cualquier forma que le den las partes. En ese caso, se logró acreditar que la realidad era distinto a lo prohibido por el convenio y que claramente el empleador intervenía en eso. Es más, no me extrañaría que la haga formar parte de la remuneración en términos específicos. ¿Qué te quiero decir? Si el recibo de sueldo decía 20.000, yo de propina recibiste 10, te pago 10, no 20. No me extrañaría que haya sucedido eso también. También puede pasar, sí. Pero ahí entiendan ustedes cómo empieza a jugar todo. Acá empieza a jugar todo. Y juega fundamentalmente el principio de primacía de la realidad. Profe, a todo esto, pero si, o sea, se lo considera como remuneración y se tendría que considerar para vacaciones, todo, ¿cómo haces para calcular realmente cuánto recibe de comisión? O sea, de propina.
justamente está prohibido por el convenio, o sea, vos no podrías pasar por el convenio, digamos. Si no, tenés que poner un ítem de propinas, ¿sí? Que serán fijas o variables, y le sacás los aportes, contribuciones, y entran a sumar para vacaciones, feriado, sobre todo indemnización por despido, etcétera, etcétera, etcétera. A los efectos previsionales debieras llevar un registro y denunciar las propinas para el pago de aportes y contribuciones. Exactamente. Y esa sería tu base para el recibo de sueldo. Exactamente. Ah, bien, perfecto. Pero acá lo importante es que ustedes, al margen del caso este puntual, que es muy específico, logren entender esta conexión que tiene inescindible el derecho del trabajo. Que nos estamos yendo a propina, a un fallo, y ahí nomás, tiki, lo trajimos a principio, porque se resolvió a partir de un principio. El principio de primacía de la realidad. El juez dijo, che, pará, acá la realidad está primero que la forma, no me interesa que el convenio que está prohibido. Vos manejabas la propina. 103, ¿qué dice? Todo lo que percibe el trabajador es remuneración. Es remuneración. Es remuneración. Listo, chao. 14, 103, listo, palo y a la bolsa. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Desde mi punto de vista, lo más importante de esto. Perfecto. Seguimos. Viático lo vamos a ver. Adicionales, hablamos de adicionales convencionales. Cada convenio colectivo plantea distintos tipos de adicionales. Algunas veces le dan el nombre de bonificaciones o premios. Lo que hay que analizar es la actividad y si se lo tiene que aplicar, ver cómo se calcula el adicional. Pero es a los efectos patrimoniales una remuneración accesoria o complementaria. Y la remuneración en especie que tiene un límite, ya lo vamos a ver. Y la tercera clasificación que les propongo es según la forma de pago de esa remuneración, en dinero o en especie. En dinero nos vamos al 107 y al 124, y acá lo que dice es, el trabajador tiene que cobrar en efectivo, cheque a la orden o acreditación en cuenta. ¿Estamos? Lo que es remuneración en dinero. Aparte, la ley establece que el salario que se fije por convención colectiva es expresado en dinero. ¿Estamos? Después dice que el empleador podrá imputar a cuenta de ese pago hasta un 20% en especie, que es lo que tienen ustedes ahí abajo como 105 y 107. ¿Estamos de acuerdo? El pago de remuneración en especie no puede superar el 20% de la total de la remuneración. ¿Sí? Ese es un límite legal. Cuando hablamos de efectivo, acreditación en cuenta o cheque, son las tres formas que la ley prevé para que esa obligación se dé por legalmente cancelada. ¿Qué esconde esto? El efectivo, o cuando se paga en efectivo, normalmente está escondiendo o que el trabajador no recibe el 100% de lo que dice el recibo, que lo pagan cuando quieren, cuando tenemos plazos que cumplir para hacer el pago de la remuneración. Entonces el ministerio en un momento sacó una resolución donde dijo que era obligatorio la apertura de cuenta sueldo para el 100% de los trabajadores en relación de dependencia, y estaba la obligación de acreditar la remuneración en esa cuenta. La discusión que se dio a nivel jurisprudencial fue, espera, no puede una resolución establecer una obligación por encima de lo que está diciendo la ley de fondo. O sea que yo, empleador, podría seguir pagando en efectivo por más que esa resolución esté vigente. El tema es que nosotros alguna vez tuvimos una inspección de la Secretaría de Trabajo de la provincia donde nos pidió, para poder decir que se pagaba en efectivo y era válido y cancelatorio, que exista un instrumento redactado a mano, si se quiere, por el trabajador, con firma, fecha, hora, y que diga que él necesita cobrar en efectivo por alguna cuestión en particular o simplemente porque quiere tener los papelitos en la mano y no quiere una tarjeta de débito. Si nosotros no contábamos con ese instrumento, nos abrían una investigación, un sumario, y veíamos si había algún tipo de sanción. Las empresas constituidas y que trabajan en manera medianamente seria, estamos todos acreditando en cuenta. Abrimos la cuenta sueldo, que es gratuita, y acreditamos ahí y tienen tarjeta de débito. Y lo que hablábamos en las primeras clases, esto es parte del beneficio del trabajo registrado, estar inserto en el sistema financiero, para bien o para mal. También se puede pagar con cheque a la orden.
pero tiene que ser cheque con un detalle, tiene que ser un cheque del empleador, no puede haber endosado un cheque de un tercero y que asuma el riesgo el trabajador de que ese cheque no tenga fondos. ¿Estamos? Remuneraciones mínimas. Por remuneraciones mínimas tenemos 3 conceptos. El mínimo vital y móvil, que bien dijo Cecilia, está en el 116 de la ley de contrato. Este mínimo vital y móvil, dice, la ley lo va a fijar el Estado. En realidad hay una comisión que estudia el cuánto es y saca una resolución. Tiene un nombre bastante largo y raro, la Comisión Nacional de Evaluación del Salario Mínimo Vital y Móvil. Pero conceptualmente ese salario mínimo vital y móvil es la menor remuneración en efectivo que tiene derecho a percibir el trabajador dependiente para cubrir necesidades vitales. Ya leímos cuáles eran. Ese es un mínimo absoluto, no puede haber nada por debajo de eso. Esto es orden público laboral. Podemos también tener un mínimo convencional o profesional, es decir, se puede pactar por encima de ese mínimo vital y móvil y en un convenio colectivo decir el básico va a ser lo que se fija justamente, 50, 60, 70, 80 mil pesos, no importa el cuánto, pero fija un salario mínimo general para la actividad que comprende ese convenio colectivo. ¿Estamos? Entonces, cuando uno evalúa la liquidación, ¿qué dice? ¿Es un trabajador convencionado? Sí. Entonces me voy a la escala que dice el convenio colectivo. Si la respuesta es no, voy al mínimo vital y móvil y no puedo pagar nada por debajo de eso. ¿Estamos? Es un mínimo absoluto el mínimo vital y móvil. Y otra que conocemos como remuneración mínima es el mínimo garantizado. Hay algunas actividades o algunos convenios colectivos que prevén un mínimo que el empleador puede decir, mira, yo te garantizo a vos que vas a ganar 30 mil pesos al mes. ¿Estamos? Pero, de acuerdo a la remuneración que él realmente se ganó, era 15. ¿Cuánto tiene que cobrar? 30. ¿Estamos? Es lo que pactó. Ahora, si por toda su gestión él cobra 45, ese mínimo se diluye y cobra los 45. ¿Estamos? Por eso acá digo es de carácter variable y fluctuante, pero el mínimo garantizado es el piso, pero no el techo. ¿Sí? Ahí tienen el detalle del mínimo vital y móvil, 116, en el 117 de alcance, en el 118, 119 y 120, que es el que me interesa, la inembargabilidad, y es lo que había dicho José clarito. El mínimo vital y móvil es inembargable en la proporción que establezca la reglamentación, salvo cuotas alimentarias. ¿Y cuál es la reglamentación? El decreto 484 del año 87. Ese es el que establece la mecánica de cálculo de embargos por deudas comunes. Y lo vamos a ver y lo vamos a calcular. ¿Cómo venimos hasta acá? Nos quedan unos minutitos y no vamos ni la mitad. Guille, intervengo un segundito. Estoy densísimo. Para que los chicos entiendan lo del mínimo garantizado, porque es difícil entender hasta para nosotros. Y le pongo un ejemplo práctico. El mínimo garantizado está en el convenio de viajantes vendedores. ¿Y qué dice el mínimo garantizado? No importa cuánto líquido para piso vendas vos vas a cobrar 30 mil pesos. Ahora, si vendes 100 líquidos para piso, vas a cobrar 31 mil. Si vendes 200 líquidos para piso, vas a cobrar, y así. ¿Eso qué significa? Que si vendes 50, cobra 30. Y de ahí para adelante cobra en razón a lo que comisiona, a la comisión. El mínimo garantizado solo se da en los sueldos variables, en los que va por comisión, pero tiene un piso. Es decir, desde el momento que vos entrás al convenio de viajante vendedor, no podés cobrar nunca menos de 30 mil pesos. Ahora, si sos un gran viajante vendedor y vendés mucho, cobrás fortuna. Ahora, nunca podés cobrar menos de 30 mil pesos. Es el mínimo garantizado. ¿Sí? Perdón si me entiendo, pero es importante entenderlo en un ejemplo, porque yo hasta que no me puse a estudiar el convenio no entendía mínimo garantizado. Porque aparte, ni siquiera los propios sindicalistas lo han dicho, el básico. ¿Dónde está mi básico? No, maestro, no tenés básico, tenés mínimo garantizado. No existe el básico en tu actividad. En tu actividad, entre comillas, el básico es el mínimo garantizado.
Claro. Insisto, es piso, nunca techo. Exactamente. Y hay otra situación que me ha pasado con el de gastronómicos, que lo que establece no es un mínimo garantizado, sino una jornada garantizada para algunas situaciones. Está muy interesante leerlo del convenio ese. Acá les dejo una tarea para la casa, para el viernes, sencillita. Busquen cuál es la resolución vigente del salario mínimo vital y móvil. Y ahí tienen el nombre: Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Necesito número de resolución, fecha de publicación en el boletín oficial y cuánto es el valor del mínimo vital y móvil para mensualizados y por hora para el mes de septiembre. ¿Sí? ¿Les quedó claro o les repito la tarea? Repita, por favor, profe. Y lo preguntamos en el parcial. ¿Cómo no? No, hagamos un foro, Guille. Abrimos Bueno. el foro para que quede escrita la consigna. Listo, agregamos en el foro la consigna y si quieren ahí lo responden. Sería buscar la resolución vigente a hoy, qué fecha, el número, lógicamente, cuándo fue publicada en el boletín oficial y los valores a septiembre del mínimo vital y móvil para mensualizados y para jornalizados. ¿Sí? Es muy buena como pregunta de examen. ¿Cuál es el mínimo vital y móvil para septiembre? Totalmente. De examen parcial. Es Claro. muy buena, ¿eh? Y para el final también, doctor, tenemos la semana que Claro, viene. el tema de que, claro, para el final sí, pero el final es como más variable, digamos, el parcial están acá, están acá apretando la atención. Y encima somos tan pavos que le decimos, chicos, esto preguntamos. Ya vamos a cambiar. Cuando aprendí la respuesta me cambiaron las preguntas, va a ser el lunes del parcial. Sí, tal cual. Bueno, sigamos. Vemos esto y creo que cortamos y nos queda muchísimo material. Algo fundamental, remuneración y diferencia con conceptos no remunerativos. Esto es bien complicado de explicar y más complicado de aplicarlo en la práctica. La distinción no es teórica, o no es meramente teórica, es muy práctica. Decir que algo es remunerativo o decir que algo es no remunerativo, lo que estamos diciendo es, ¿se aplica para calcular horas extras? ¿Se aplica para calcular vacaciones? ¿Se aplica para calcular aguinaldo? ¿Se aplica para calcular indemnizaciones? ¿Se aplica para calcular aporte y contribuciones o no? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer en la práctica. Entender si un concepto es remunerativo o no lo es por esas consecuencias. A ver, decíamos que la remuneración tiene la característica de ser una retribución por la contraprestación y acá me hago cargo del que constituye una ganancia, aunque podamos discutir si es o no es ganancia. Yo también creo que no, pero tomé esa definición. Pero en un libro que tengo guardado en la biblioteca, exclusivamente de remuneraciones, el doctor Sudera, que creo que es juez del trabajo, creo que en provincia de Buenos Aires, hizo estos 3 renglones que a mí me han servido muchísimo para poder hacer la distinción. Me dice, para que sea remunerativo, tiene que ser consecuencia del contrato, eso que está cobrando el trabajador. ¿Sí? Consecuencia del contrato de trabajo. Segundo, que constituya una ventaja patrimonial para el trabajador. ¿Qué significa? Que pasó a su patrimonio efectivamente. ¿Estamos? Hasta ahí, si cumple esas condiciones, es remuneración. Y dice, y que esa prestación no haya sido legalmente caracterizada como no remunerativo, o caso contrario, que haya obtenido judicialmente la declaración de inconstitucionalidad. ¿Qué me está diciendo? Y se lo hago con un ejemplo que lo van a ver más claro. Ley de asignaciones familiares. ¿Las asignaciones familiares son remuneración? No. ¿Por qué? Porque la propia ley dice que son prestaciones de seguridad social, pero sí cumplen la condición de ser una consecuencia del contrato y sí cumplen la condición de ser acreedor del rubro con una ventaja patrimonial porque llega el dinero al trabajador. ¿Estamos? Pero la ley dice, esto es no remunerativo. Lo mismo sucede
con los beneficios sociales en el 103 bis. Lo mismo sucede con las indemnizaciones. Lo mismo sucede con el reintegro de gastos del 76, que no es lo mismo que viático. Lo mismo sucede con los subsidios por desempleo. La propia ley dice que no es remuneración. Y los viáticos, el 106, sobre la parte efectivamente rendida con comprobante, y lo vamos a ver en detalle. Pero fíjense que en principio todo es consecuencia del contrato de trabajo, todo es una ventaja patrimonial, pero esta condición de que la ley le otorgue esa condición lo convierte en no remunerativo. Esto no es absoluto. Ha pasado que habían conceptos en el 103 bis que se terminan derogando, como fueron los vales alimentarios, los vales canasta, donde la ley dijo son no remunerativos, pero en la justicia dijeron eso es inconstitucional, es remuneración del trabajador. Y para evitar problemas tuvieron que derogar el inciso A. Vuelvo al principio, la distinción no es teórica, es práctica. Si digo que es remuneración o digo que no es remuneración, tiene una consecuencia. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Me interesa que me digan que sí o que no, porque en un ratito cortamos, pero esto es fundamental que quede claro. ¿Qué les parece? Sí, profe. Sí, yo igual creo que cuando vayamos viendo la práctica van a salir ahí algunos conceptos que o no están ahí como considerados no remunerativos y que puede ser que sí sean y todo eso. Exacto, estos son ejemplos, justamente. ¿Estamos? Pueden surgir a medida que vamos haciendo, o dudas que ustedes tengan, preguntan y vamos haciendo ese análisis. Insisto, a mí me solucionó bastante esos 3 renglones. Que sea consecuencia de contrato, que sea una ventaja patrimonial y que legalmente no hayan dicho que sean no remunerativos. Es todo remuneración. Profe, seguimos. ¿Y un ejemplo de remunerativo? ¿Sí? ¿Cómo, Guillermo? ¿Y un ejemplo de remunerativo? Todo, el básico, los adicionales, todo, las todo lo que no es no remunerativo es remunerativo, todo. Exacto, todo. Bien. La excepción es lo no remunerativo. Totalmente. Muy buena la pregunta. Eso quería que quede claro, justamente. Excelente. Vemos lo del 103 bis y un par de cositas y creo que ya podemos cortar por hoy. El 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo dice que son prestaciones, pero que buscan solamente mejorar la calidad de vida del trabajador y la familia. Por eso dice que no hay remuneración. Si bien tienen su génesis en el contrato de trabajo, no busca remunerar. Dice como característica, los beneficios del 103 bis son prestaciones de seguridad social, de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables y no sustituibles en dinero. Si yo, empleador, decido cambiar alguna de esas condiciones, yo entiendo particularmente que pierdo ese beneficio de que sea no remunerativo y pasa a formar parte de la remuneración del trabajador, 100%. Por ejemplo, fíjense cuáles son esos beneficios sociales. Servicio de comedor de la empresa, reintegro de gasto de medicamentos, ropa de trabajo, gasto de guardería, útiles escolares y guardapolvo, curso de capacitación y gastos de sepelio. Ahora, si yo, empleador, decido otorgarlo, el otorgamiento es un otorgamiento real, hago entrega de la cosa. Por ejemplo, útiles a principio de año. Ahora, si yo en vez de entregarle la mochila, el cuaderno y la lapicera, decido darle dinero para que él vaya y compre en la librería, yo, empleador, o en mi ignorancia o en mi tosudez, lo convertí en remunerativo, porque lo convertí en dinero, lo que me dice el punto 3 como característica, no dineraria. Tampoco podría decirle, no me dé este año, dame el año que viene las dos juntas porque empiezan los dos chicos y voy a tener más gastos. No es acumulable, o se otorgan o no se otorgan, punto. Y no la puedo sustituir en dinero. ¿Se entiende esto? Profe, entonces, le da, por ejemplo, el Estado esa ayuda por el hijo, para la escuela, todo eso, ¿sería ya remunerativo?
A ver, primero, al Estado lo dejemos aparte porque acá estamos hablando de derecho individual y parte privada. ¿Estamos? ¿Sí? Eso va por otros carriles, no por estos. ¿Sí? Bien, sí. Listo, vemos viático y las conclusiones y cortamos. Pero aparte, Sol, discúlpame, perdón que intervenga un segundo, Guille, y ya terminamos. ¿Sí? El renglón 3 de Sudera, que fue uno de los mejores profesores que yo tuve, habla específicamente que la prestación no ha sido legalmente caracterizada como no remunerativa y la entrega de una asignación familiar por escolaridad de los hijos es no remunerativo, porque una asignación familiar fue legalmente caracterizado como no remunerativo. Bien. ¿Lo tuviste de profe a Sudera? En el primer posgrado que hice Derecho Laboral, un zarpado de grosso. Mirá, zarpado de grosso. A mí me encantó lo que he escrito, por lo menos. No, zarpado de grosso Sudera. Impresionante, bueno. Impresionante. O sea que un buen dato de materiales. Totalmente. Bueno, vemos viáticos y la conclusión y los dejamos libres. 106 de la ley de contrato. ¿Qué son los viáticos? Son gastos que ocasiona al trabajador el hecho de su tarea habitual, pero fuera del establecimiento, fuera de la empresa. ¿Estamos? ¿Qué implica todo eso? Gasto en movilización, viajes, hacer noche, comer, o sea, todo eso que le genera un gasto adicional por hacer su función fuera de la empresa, se llama viático. Pero tenemos dos formas de reconocer eso. Si yo al trabajador le doy plata y le digo, toma, te doy 10.000 pesos, vos tenés que hacer noche en Ledesma, pagate el hospedaje, pagate la comida y el cole de ida y vuelta. Si yo le entregué ese dinero, pero no le exigí que me lo rinda con comprobantes, ¿estamos? Le di los días y le dije, vos ves qué hacer. Si quiere ir a dormir a la plaza en vez de gastar en un hotel y quedar solo en su bolsillo porque yo no le exijo que lo rinda, ese viático sin comprobante es remuneración a todos los efectos laborales y de la seguridad social. ¿Estamos? Es de libre disponibilidad. Él hace lo que quiere, es remuneración. Ahora, cuando yo empleador le digo, toma los 10.000, pero me traes el comprobante del colectivo, el comprobante del hospedaje, el comprobante de la alimentación y me devolves lo que no gastaste, ese viático es no remunerativo. Simplemente estamos compensando el gasto que yo, empleador, le ocasioné al trabajador para que cumpla su función afuera. ¿Sí? Esa es la regla general. Viáticos sin comprobante, remuneración. Viáticos con comprobantes, y después podremos discutir qué tipo de comprobante, pero eso ya sería para el final, no son remuneración. Esa es la regla general. La excepción es que el convenio colectivo o el estatuto diga algo distinto. Caso clásico, transporte de carga con los viáticos, que dice que a pesar de ser sin comprobantes, el convenio dice que son no remunerativos. ¿Estamos? Entonces, la general es viáticos sin comprobante, remuneración. Viáticos con comprobante, no remunerativo, salvo que el estatuto o el convenio diga algo distinto. Y esto la ley le da esa facultad a los convenios colectivos de poder definirlo. Llegamos hasta acá. El viernes vamos a empezar con las conclusiones. Sí. Tenía una duda, digamos. A un empleador le conviene que sean remunerativos en sí o no remunerativos, porque dice que remunerativos te cobran los aportes y contribuciones. O sea, no sería un gasto más para el empleador. Exacto. A ver, si es por conveniencia, lógicamente el empleador siempre busca convertirlo en no remunerativo. Busca, lo que no significa que sea legalmente correcto. Lo remunerativo es más caro a todos los efectos. No significa que encuentre. También. Busca, pero no significa que encuentre. Totalmente.
A ver, siempre hay buscan alguna treta, pero después los abogados la descubren. No, Sencillamente, jamás haríamos una cosa como esa, jamás. A ver. Total. Pero muy buena la pregunta. De ahí se deriva una pregunta normal del cliente. Che, ¿yo puedo establecer un concepto no remunerativo? No. Vos no podés. Lo único que puede es la ley. ¿Sí? Esa es la respuesta desde el escritorio del contador. Por lo menos yo. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Queda el material de hoy? Discúlpame. ¿Queda el material de hoy? Subo el material del viernes, ¿sí? Y vamos a tratar de hacerlo más rápido el viernes para poder hacer ejercicios. Profe, hoy también va a subir la resolución, digamos, de los ejercicios que hicimos. Voy a subir las soluciones mañana y la que va a quedar pendiente es la que tienen ustedes de tarea, que es la del jornalizado. ¿Sí? Si tienen tarea, se han quedado callados. Sí, Patricio. No, lo que yo le iba a preguntar es, por eso el tema del sector público es tema aparte, valga la redundancia, porque ellos tienen la facultad de emitir un decreto, hacerlo no remunerativo y listo. Normalmente el Estado es el peor empleador. Claro. Dice una cosa, pero hace otra. Sacan los decretos diciendo que es algo no remunerativo, pero a la larga los casos que han llegado a la Corte, en el 99% han dicho de remuneración. Por eso, relativamente, o sea, el Estado agarra y dice esto no es remunerativo, a ver, pasa en la actividad privada también. Cuando por algún convenio colectivo de trabajo se dice, che, este concepto, este aumento es no remunerativo, se ha llevado a la Corte y la Corte dijo, no, pará, el 103 es remunerativo. Entonces, el Estado hace lo que quiere hasta que la justicia le pone límite, por eso estamos en un sistema republicano. Claro. Entonces, el Estado puede decir esto no es remunerativo, si se presentan los trabajadores y dicen, no, pará, esto es remunerativo, y lo pelean hasta la Corte, van a lograr que eventualmente que lo logren, porque a ver, pasó con todo tipo, o sea, con todo salteada de la ley grosera por parte del Estado, lo termina dando vuelta a la justicia. En algún momento, ojo, tenés que hacer todo un peregrinar, digamos, obviamente. Pero vivimos en un Estado de Derecho. Entonces la justicia pone límite, digamos. Tarde, pero pone límite. Por eso no hablo de justicia, pone límite. La justicia tiene que ser en tiempo oportuno. Bueno, los liberamos entonces, ¿no? Por favor, los liberamos y nos encontramos el viernes. Ganó Rock Nacional de música de entrada. Los esperamos el viernes. Pero era una pregunta que no tenía ni que hacer. A mí me gusta el folclore, me gusta música clásica, cumbia, cuarteto, todo. Yo escucho todo. Rock nacional. Reggaetón. Rock nacional, o si estamos muy abiertos, trap. El resto lo dejamos. Muy bien. Bueno, buenas noches y nos vemos el viernes entonces. Hasta el viernes. Un gusto verlos a todos y a todas. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós. No me puedo ir yo porque si no le corto el mambo a todo, así que ya me pasó en otra reunión que estaba administrado, me fui. ¿Qué pasó? Si quieres dejar de grabar, no hay problema. Eso sí. Profe. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una consulta de la unidad 3? Sí. Sí, jornada de trabajo. Sí, es del Jueves Santo. Yo tengo entendido que se paga como día normal, independientemente de si se trabaje o no. ¿Es así? Así es. Ok, gracias. Así es porque es no laborable. Es no laborable, exactamente. Gracias, profe. De nada. Buenas noches. Hasta luego. Igualmente.